Sangre, sudor, lodo, acero, miedo, mucho miedo. Alecria corrió por el campo de batalla, acero en mano y desesperación en sus ojos mientras se preparaba para enfrentarse a las fuerzas enemigas. Su corazón latía con fuerza contra su pecho al ver cómo mataban a hombres y mujeres de su lado. Y viceversa. Observó al mal hablado Roderick cortar profundamente las entrañas de un humano solo para ser apuñalado por su víctima. Sus últimos momentos transcurrieron en una tierra extranjera con una lanza extranjera alojada en sus pulmones. Sintió que su núcleo mágico vibraba con poder mientras forzaba su energía en sus brazos y piernas y luego la extendía hacia su espada, que usó para abrir el cuello de un hombre. La sangre arterial de color rojo brillante se esparció por todas partes, manchando su uniforme limpio. El chirrido del metal cuando las espadas chocaban se mezclaba con los gritos aterrorizados de hombres y mujeres jóvenes, enviados a morir porque algunos ancianos querían unas cuantas monedas más en sus bóvedas, creando la sinfonía impía con la que la parca bailaba alegremente. Mató a 4 hombres antes de llegar a la trinchera enemiga. Sangre y barro cubrían el suelo del refugio construido apresuradamente. Los humanos no estaban preparados para la apertura de los portales élficos y se vieron obligados a formar una defensa mucho más rápido de lo que les gustaría, algo que el liderazgo de su pueblo había explotado con éxito. Por supuesto, mientras los generales y estrategas se daban palmaditas en la espalda, personas como ella se vieron obligadas a cometer todos los asesinatos. Caminó tambaleante a través de la trinchera, con las piernas lentas y la espada como plomo. El uso de magia de mejora siempre le pasaba factura al cuerpo, por lo que estaría mucho más débil durante los siguientes minutos y se sentiría cansada durante un par de horas. Afortunadamente, ella solo estaría matando a los heridos y débiles. La idea no la consoló. Caminó a través de la trinchera, apuñalando con la espada los cadáveres para asegurarse de que no hubiera nadie fingiendo la muerte. Mientras los sonidos de la batalla terminaban lentamente con su lado sin duda victorioso. El hecho de que no encontrara supervivientes fue un alivio, aunque no se atrevería a compartir ese sentimiento con los camaradas que le quedaban. Su alivio no duró mucho. Un hombre de mediana edad, con la ropa sucia y las manos manchadas de sangre, apretó una venda sobre el brazo de su compañero, el cual sangraba mucho más de lo que debería hacerlo una herida normal. Sin duda obra de un encantamiento sangrante. Tenía el símbolo humano de la curación marcado en su casco de acero, cuyo óxido y arañazos cuentan la historia de alguien que había visto muchas batallas. Otros 5 hombres en diferentes estados de heridas lo rodearon mientras él trabajaba sus dedos callosos con la precisión de un veterano, vendando la herida e inyectando un tónico humano en su brazo. Las órdenes oficiales del rey durante tiempos de guerra eran no dañar a los curanderos a menos que se defendieran activamente. Las órdenes no oficiales de su superior eran que si el sanador estaba muerto, ¿quién podría decir si se defendería o no? Ella levantó su espada. Los hombres la miraron con una mezcla de miedo, ira y resignación. Todos menos el sanador. Comradea. Comradea. Le gritó el equivalente élfico de camarada, sin quitar los ojos de su paciente. Solo una vez que terminó de atender la herida fijó sus ojos en los de ella. Ojos llenos no de ira o miedo, sino de lástima. Su espada se estrelló, cortando la tierra ya que carecía de la fuerza tanto de cuerpo como de espíritu para apuntar hacia el enemigo. Deseaba poder. Quería que su corazón latía como si fuera a explotar cuando sintió una oleada de energía correr hacia ella. Artillería de artifusión enana.
Inmediatamente forzó su núcleo hasta el límite de su poder, creando un grueso escudo de magia a su alrededor, esperando contra toda esperanza que fuera suficiente para salvarla del infierno venidero. El sanador se levantó y corrió hacia su bolso, bebiendo e inyectándose un cóctel vertiginoso de pociones y tónicos humanos. Y luego se arrojó sobre ella. Su escudo, hecho solo para luchar contra el calor, no hizo nada para evitar que el hombre la golpeara y la obligara a caer sobre el barro frío. Intentó defenderse, pero se encontró incapaz de hacerlo porque se le había agotado la energía. En cambio, el hombre la arrastró por el barro hasta una grieta cercana que apenas era lo suficientemente grande para ambos. Y luego hubo fuego, sangre, sudor, fuego, ceniza, dolor, mucho dolor. Alecria sintió que debería estar gritando y llorando en absoluta agonía. Pero su cuerpo se negó a hacerlo. Ya sea porque había usado demasiada magia o porque estaba demasiado herida. Probablemente ambas cosas. Y ella se estaba moviendo. Los moribundos rayos de luz del sol poniente eran demasiado cegadores para que ella pudiera ver realmente lo que la rodeaba. Pero la sensación de ser arrastrada era inconfundible. ¿Había sobrevivido algún aliado? ¿Estaba siendo rescatada? ¿Se iba a casa? Camaradas. Oh, Alecria sintió que las pocas esperanzas que le quedaban se desvanecían. Ella había sido capturada por el sanador e iba a ser torturada y asesinada. O sería torturada y luego dejada para los soldados enemigos. No estaba segura de qué era peor. Sintió que el hombre se detenía y se arrodillaba a su lado e hizo todo lo posible por prepararse para lo que vendría después. ¿Cuál fue el alivio? Alecria intentó y no pudo gemir cuando le aplicaron algún tipo de gel en la piel, atenuando instantáneamente sus quemaduras donde tocaba. El hombre, sin pedir disculpas, la volteó y esparció cualquier brebaje divino que hubiera en sus piernas y espalda en carne viva. Algo que habría sido de lo más inapropiado en una sociedad educada. Él la giró hacia atrás y le abrió los ojos con suavidad pero con firmeza, goteando un líquido extraño que le aclaró la visión y le provocó comezón. Finalmente, puso unas cuantas bayas pequeñas en un mortero. Las trituró con un mortero. Las mezcló con una poción. Lo molió todo bien. Puso el semisólido resultante en un odre lleno de agua. Lo agitó durante un buen minuto y luego lo forzó por su garganta. La bebida era amarga y le dejó la boca y la garganta apretadas y con comezón. Lo habría escupido si no fuera por su debilidad y el hecho de que el humano estaba sosteniendo su garganta y masajeándola para ayudarla a tragar y evitar que se resistiera. Una vez que finalmente apuró la bebida, sintió un calor incómodo extenderse por su pecho. Sentía picazón, fiebre, pero también mucho más viva que hace apenas unos minutos. El humano le dio una última mirada y trató de ponerse de pie solo para encontrar su mano. Sosteniendo su brazo, ella se señaló a sí misma. Alecria. Su rostro desgastado con viejas cicatrices se partió para formar una sonrisa tensa. Marco. El elfo asintió débilmente y se quedó dormido. Los 2 días siguientes fueron confusos y dolorosos. Marco había arrastrado su cuerpo inerte usando una tela delgada pero duradera, del tipo con la que los humanos hacían sus tiendas, lo que le permitía a su piel curativa sentir cada roca y superficie rugosa por la que pasaban. Estaba sucia y lo más parecido a un baño fue cuando Marco decidió limpiar algunas de sus quemaduras más ásperas con otra de sus pociones y luego le arrojó un poco de agua cuando terminó. Básicamente solo mojó su ropa, pero era mejor que nada. Su salvador tosió fuertemente, un sonido húmedo y gorgoteante seguido de él escupiendo una flema espesa de color negro rojizo y
luego caminando como si nada hubiera pasado. La enfermedad del alquimista. Había oído hablar de él pero nunca lo había visto antes. Los elfos dependían mucho más de la magia que de los productos alquímicos, por lo que rara vez la obtenían. Los humanos, por otro lado, tenían mucho menos potencial mágico y, al mismo tiempo, tenían una resistencia realmente asombrosa a los venenos, la alquimia e incluso cierta resistencia natural a la magia. Al principio se había preguntado cómo el humano había sobrevivido a la explosión. Pero ahora la respuesta era obvia. El hombre probablemente se había inyectado un enorme cóctel de pociones que envió su cuerpo a niveles sobrehumanos de resistencia y curación. Tosió de nuevo, esta vez mucho más profundamente y manchando el dorso de su mano con sangre. Y ahora se está muriendo. Ella quería reírse. Quienquiera que fuera este hombre, cualquiera que fuera la razón que tuviera para arrastrar a un soldado don nadie de una nación enemiga a través del páramo de regreso a sus aliados, no cambiaría el hecho de que no iba a salir de este lugar con vida. No fue gracioso. Esto fue, inequívocamente, una tragedia. Ella simplemente estaba demasiado cansada de llorar. Entonces ella se rió. El humano se detuvo. La miró y luego se rió también. El páramo estaba en silencio excepto por el sonido del susurro del viento y dos soldados muy diferentes compartiendo un momento de mutuo desconcierto por lo absurdo. ¿Eres buena carne? Alecria asintió y ocultó una pequeña sonrisa. Mejor. Marco y ella habían estado hablando mucho más abiertamente después de sus risas compartidas y, debido a una mezcla de aburrimiento y pavor, estaban compartiendo lecciones de idioma. Aparentemente, el hombre tenía un conocimiento muy básico del élfico granadino, y por eso se decidió que ella ampliaría su vocabulario y no al revés. Había ido mejor de lo que esperaba, pero mucho peor de lo que esperaba. Ella se había preocupado seriamente por su seguridad cuando él hizo la pregunta anterior por primera vez y le tomó una buena media hora transmitirle que estaba preguntando por su salud física. Habían compartido otra risa, esta mucho más genuina. Una vez que ella se lo explicó, ahora se había convertido en una broma interna entre ellos dos. El hombre sonrió, una leve sonrisa que no mostraba dientes como para ocultar sus encías ennegrecidas. Él lo sabía, ella lo sabía, él sabía que ella lo sabía, ella sabía que él sabía que ella lo sabía. Ninguno habló al respecto. Marco señaló rocas, dibujos, pociones. Alecria tradujo diligentemente. Marco caminó y ella fue arrastrada cada vez más cerca de su destino, que durante mucho tiempo había identificado como la ubicación general de un fuerte aliado. Ella no preguntó por qué no iba hacia su gente. Suelo, agua, aves, césped, árboles y sangre. Alecria se mantuvo mortalmente quieta mientras Marco la arrastraba por la hierba del bosque, apenas capaz de mantenerse en pie y aún así tratando de tirar de ella después de hacerlo durante mucho más tiempo y más lejos de lo que cualquier mortal tenía derecho a hacerlo. Sus ojos estaban atravesados por líneas carmesí y, al igual que su boca y sus orejas, goteaba un líquido negro viscoso. Él estaba muriendo. Descansemos. Ella dijo. Él no respondió, sino que dejó caer la cuerda y se sentó junto a un árbol con toda la gracia de un tronco que cae. Ella salió arrastrándose de lo que descubrió que en realidad era una tienda de campaña reutilizada. Y se acercó a él. No podía caminar por largos periodos de tiempo y su magia se había agotado verdaderamente. Tardaría semanas en recuperarse. Aún así, podía gatear un poco. Sabía, en el fondo, que ahora él se estaba levantando. Él también lo sabía. Ninguno comentó al respecto.
Ambos se sentaron bajo el dosel y observaron los pájaros. ¿Por qué? La pregunta candente que había querido hacer durante tanto tiempo. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué arrastrarla sobre los restos? ¿Por qué ir a territorio enemigo en lo que era una muerte segura? La enfermedad del alquimista no era una enfermedad incurable. Podía tratarse y expulsarse. Seguramente alguien tan hábil como él, y el único superviviente humano de la batalla. Por lo tanto, el único que podría informarlo. Recibiría tratamiento inmediato. Podía entender por qué él eligió salvarla a ella en lugar de a los otros pacientes. Ella había colocado un escudo a su alrededor y aún así casi muere. Los demás ciertamente habrían perecido. Lo que no podía entender era por qué salvar a alguien. Él la miró y resopló. Un sonido feo y húmedo debido a todo el líquido. Sanador de turno. Ella frunció. Soy enemigo. Entonces, ¿por qué? Él la miró fijamente y de repente ella no vio a un soldado enemigo. Ni a un sanador diligente. Ni a un mártir. Ni a un salvador. Sino a un hombre. Un hombre cansado. Cansado. ¿Qué? Solo por su mirada. Sabía que había visto demasiado. Bajó la cabeza. Joven. Tonto. Soldado. Pero ningún enemigo. Nunca lo fui. Demasiado joven. Los jóvenes no deberían morir. O sufrir. Dejó que su cabeza descansara contra el árbol. Cansado. ¿Descansar mucho? Ella sacudió la cabeza con los ojos húmedos. Más. No. Mucho. Ella corrigió. Él asintió. Más. Cerró los ojos. No los volvió a abrir. Alecria caminó entre el campamento con una marcha confiada y una mirada que solo aquellos pocos con la combinación adecuada de habilidad y propósito podían lograr. Guardianes y curanderos le dirigieron miradas respetuosas. Aunque ninguno saludó, caminó entre los heridos, catalogándolos y hablando con los responsables de cada uno de los campos para asegurarse de que todos estuvieran preparados. Se mudarían pronto. La guerra se movió y ellos también. Su segundo al mando, un alquimista humano lisiado, caminó junto a ella y le dio su informe sobre el estado de sus suministros y personas. Todo estaba bien por ahora, aunque temían que pronto se vieran abrumados por la avalancha de personas necesitadas que estaba trayendo la guerra. Se ocuparían de ello a tiempo. Tenían los recursos. Pidió el traslado del campamento y, unas horas más tarde, una gran caravana de curanderos se movió, buscando más heridos y encabezada por un solo elfo que empuñaba un estandarte sobre un caballo. La pancarta era un hermoso dibujo estilizado de dos figuras sin raza ni género. El primero, que llevaba en el pecho el símbolo universal de la curación, arrastraba al segundo con una lona. El primero estaba encorvado como si estuviera exhausto y, sin embargo, avanzaba inexorablemente, mientras que el segundo yacía sobre la lona, agarrando un brazo herido. Orgullosamente exhibida en la parte inferior había una frase simple: porque los jóvenes no deben morir ni sufrir.